gracias nuevamente por estar aquí a este octavo seminario de investigación educativa del Instituto Politécnico Nacional. Buenas tardes a todos ustedes, conferencistas, maestros, maestras y público en general. Les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se encuentran conectadas también para escuchar con interés la participación de nuestros invitados especiales. Gracias también a la doctora Juliana Mercón y al doctor Javier Coelho por compartir su experiencia en este importante evento. El octavo seminario de investigación educativa del Instituto Politécnico Nacional se realiza desde el 2018 con una serie de propuestas innovadoras que resalta la importancia de la educación, tal como lo establecen los Objetivos de Desarrollo 2030 y con ello la investigación educativa. Este seminario tiene la particularidad de ser ecléctico y mostrar enfoques y tendencias educativas que permitan a investigadoras e investigadores del instituto conocer las metodologías desarrolladas en otros contextos y también países, que enriquezcan su tarea de docencia e investigación, lo que convierte a este seminario en un referente en este ámbito. Las demandas sociales, los avances científicos y tecnológicos plantean realidades que requieren no solo de profesionales con miradas amplias en su quehacer educativo, sino también el compromiso de las instituciones que promuevan propuestas educativas multi, pluri, inter y transdisciplinares, que nos lleven a un pensamiento complejo, es decir, con problemas educativos. Los problemas educativos no pueden resolverse únicamente desde el conocimiento especializado, sino que requieren la articulación entre la ciencia, la ética, la política, la cultura, la justicia y experiencia de vida, sin dejar de lado la sostenibilidad. Resulta importante, además de promover estos enfoques, desarrollar pertenencias transversales. Por otra parte, recordar que las personas tejemos y necesitamos redes de intercambio múltiples y diversas, locales y no locales, en lugar de acciones aisladas que afectan a sociedades actuales. Por ello, tenemos la oportunidad de trascender en un entorno a través de una visión más amplia del mundo y de esta manera una perspectiva multicultural de la educación que permita a la comunidad no solo estudiantil, sino de todas aquellas personas que interactúan en nuestros centros educativos, comprender similitudes y diferencias culturales que permitan desarrollar habilidades de comunicación respetuosa a través de una identidad del mundo más amplia y que constituya un elemento esencial para convivir en sociedades diversas y pluriculturales. En este contexto, la UNESCO propone la educación como una ciudadanía global que surge como un enfoque educacional que reconoce la necesidad de brindar las oportunidades y competencias necesarias para reflexionar en torno a los desafíos que implica vivir en una sociedad global e interconectada, donde es fundamental la promoción de nuevas maneras de pensar y de actuar sobre las complejas relaciones en temas sociales comunes, ecológicos, políticos, culturales y económicos. Nuevamente, nuevamente agradezco a nuestros invitados, invitadas especiales, la oportunidad de compartir su experiencia en investigación educativa. Les dejo el micrófono a la doctora Marta Tronco y al maestro Ángel González, quienes moderarán esta primera sesión del seminario. Muchas gracias nuevamente y bienvenidos todos. Bien, buenas tardes a todos, a todas, todas. Es un gusto estar con ustedes y que ustedes puedan estar en en esta octava edición de este seminario de investigación educativa. Les comento la dinámica y lo que es en sí el seminario de investigación educativa. ¿La que sigue, por favor? Este es el programa del seminario. Son tres sesiones con las que cuenta este seminario. La primera sesión es la del día de hoy,
24 de septiembre. La segunda sesión se desarrollará el 29 de octubre y la tercera y última sesión 26 de noviembre del presente año. Agradezco también mucho el apoyo de la doctora Marta Alicia Tronco, quien con un servidor coordinan este seminario de investigación. La dinámica del seminario, ¿sí, la siguiente? Es la siguiente. Una vez presentados a nuestros invitados mediante su semblanza, eh, y cada uno de ellos tendrá un tiempo aproximado de 25 minutos para realizar su exposición. Juliana Merzón es mamá de Michelle y colabora con colectivos comunitarios y organizaciones de la sociedad civil en proyectos transdisciplinarios de investigación-acción participativa. Es investigadora en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. Es doctora en Filosofía por la Universidad de Queensland, doctora en Educación por la Universidad del Estado de Río de Janeiro, maestra en Psicología por la Universidad de Brasilia, y experta en Agroecología por la Universidad Internacional de Andalucía. Es coordinadora de la Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad, tutora en el Doctorado en Ecología Tropical de la Universidad Veracruzana, en el posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM y en el doctorado de la Universidad Campesina Indígena en Red. Es coordinadora del Grupo de Investigación Acción Socioecológica y miembro del Cuerpo Académico, Territorio, Comunidad, Aprendizaje y Acción Colectiva. Es miembro de los grupos de trabajo, Metodologías y Procesos Participativos, y Agroecología Política, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Juliana es también integrante de la Alianza de Mujeres en la Agroecología y de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología. Es coautora de evaluación y coordinadora de los diálogos sobre conocimientos indígenas y conocimientos locales de la Global Environment Outlook, iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Ha publicado ampliamente sobre temas que enlazan filosofía, educación, naturalezas y culturas. El Dr. Javier Collado Ruano es profesor titular en Filosofía de la Educación en la Universidad Nacional de Educación de Ecuador, donde ejerció como decano de Innovación Educativa y Emprendimiento durante 4 años. Es historiador, ambientalista, educador, periodista, filósofo, cineasta, museólogo y diseñador de videojuegos educativos. También es experto internacional del programa Armonía con la Naturaleza de las Naciones Unidas. Es doctor en Filosofía y doctor en Difusión del Conocimiento, ambos con cum laude extraordinario. Director general de Global Education Magazine, presidente de la ONG Educar para Vivir, miembro académico del Centro Interdisciplinario de Investigación y Experimentación Cultural de Francia y miembro del Consejo Directivo en la Cátedra de Sostenibilidad de UNESCO. Tras viajar por 93 países, domina la comunicación con el público en 6 idiomas, habiendo contribuido con más de 100 publicaciones académicas, 120 conferencias, documentales audiovisuales, creación de museos, exposiciones fotográficas, programas de radio, prensa, videojuegos, software, juegos de mesa, charlas TEDx, patentes y otros formatos de ciencia abierta. Doctora Juliana Merzón. Doctor Javier Collado Ruano. Bienvenidos. Bien, continuamos con esta sesión. Le damos la palabra para que realicen su exposición a la doctora Juliana Marcao. Adelante, doctora, por favor. Tiene su micrófono. Gracias por permitirme abrir el micrófono. Pues muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es una alegría y un honor estar aquí con ustedes. Voy a compartir pantalla. Aquí pongo. Bueno, siento que hay algunos puntos
de diálogo interesantes con la charla anterior. Gracias, Javier, un gusto conocerte. Quisiera hablarles sobre la transdisciplina, pero desde una perspectiva crítica, ¿no? Pensando la complejidad sin ahondar en el concepto de complejidad, quizás poniendo más al centro la justicia epistémica. Y claro, todo eso tiene mucho que ver con la educación de múltiples maneras, em, y también con la investigación. Entonces, quisiera invitarles a considerar la etimología de la palabra investigación. Me encanta, me parece muy bonita que en el centro de investigar está la palabra vestigio. Un vestigio es una seña, es una huella, es algo que leemos, y que no está completamente dado. El sentido se construye y eso significa investigar, es adentrar, ¿no? Considerar atentamente los vestigios, leyendo entre vestigios, entre señas, y de ahí viene también la palabra inteligencia, que es un leer entre lo que encontramos en el mundo, para, claro, a través de esta lectura de los vestigios aprendemos, ¿no? Aprendemos. Y, y yo preguntaría, eh, ¿quiénes no leen entre vestigios y aprenden en el mundo, ¿no? Eh, es, la investigación en este sentido más básico es una experiencia constitutiva, de lo humano, ¿no? La experiencia humana es atravesada necesariamente por este esfuerzo, este impulso por leer, construir sentido, entre lo que vamos encontrando en la realidad, ¿no? Entonces, para mí es muy importante pensar la transdisciplina desde este proceso muy básico humano, que es la lectura de los hechos, este esfuerzo para construir sentido, para investigar. Entonces, aquí una reclamación, ¿no? Para, como pensando con Iván Illich, quien habla de las profesiones deshabilitadoras, ¿no? Entonces, con la modernidad, con muchas formas de la organización sociopolítica, bastante reciente, de hecho, hemos dejado de entendernos como personas capaces, ¿no? de aprender, de construir sentido, porque entraron en juego, ¿no? Entró en juego en nuestras sociedades roles predefinidos, formas profesionales, entre ellas, ¿no? La persona médica, la persona profesora, docente, y, ¿por qué no?, la persona investigadora, que desde la institucionalización de estas profesiones hay una especie de deshabilitación de estas experiencias como si fueran menores si no pasas por la institución, ¿no? Que es obviamente una invención que valida algo que puede validarse más ampliamente, puede reconocerse más ampliamente. La transdisciplina invita a tomar como seres, investigadores e investigadoras a todas las personas con las que podemos colaborar en un proceso, sabiendo que también se esfuerzan, ¿no? Para construir sentido, así como aquellas que estamos en la academia. Y, y para atender, comprender y atender prácticamente de manera pragmática también los grandes desafíos con los que nos encontramos, sin abrir, ¿no? Ahí toda esta ventana, eh, algo deprimente del cambio global y los enormes desafíos socioecológicos em, que nos confrontan hoy. Pero para atender estos desafíos, que en gran medida son también altamente complejos, ¿no? O perversos, necesitamos igualmente conocimientos complejos, y una manera clave de construir conocimientos complejos tiene que ver con la colaboración
entre actores diversos, actores académicos y también extraacadémicos de diferentes sectores sociales eh, que construyen conocimientos de formas también muy diversas para intercambiar saberes, experiencias, ¿no? Para integrar estos conocimientos y coproducir conocimientos y acciones. Eso para promover el bien común. Hay una imagen de una guía muy bonita que derivó de una serie de talleres que hicimos aquí en México en 2015, 2016. Publicamos la guía en 2016 con, con base en aprendizajes Cómetela. importantes. ¿Ya no te duele? Yo lo soluciono. Yo no veo por ya denme el link. ¿Puedes cerrar su Perfecto. micrófono, por Lo favor? mismo que en la pasada, porque no llega, pero alguna vez Tú cierras. Sí, la decía persona anfitriona, a ver, también puedes silenciar los micrófonos. el cual EFIE, anfitrión, si nos ayudas. has estado en fiestas, has cantado y te dicen cállate, ¿no? Sí. Ángel, no sé si eres la persona anfitriona en esta llamada. Al teatro, a la actuación, Quien tiene el micrófono abierto no nos escucha. Entonces, si el anfitrión puede, por favor, silenciar. Ok, tengo activado. Ya, Sí, ya. sí, gracias. Y entonces podremos preguntarnos por qué es importante construir conocimientos y acciones con actores diversos, ¿no? Toda esta cuestión de la complejidad que les decía, para que confluyan saberes diversos, y que podamos, desde esas perspectivas múltiples, comprender más complejamente los sistemas que son, ¿no? Las situaciones son altamente complejas. Entonces, dejar de pensar que los conocimientos especializados son capaces de atender problemáticas que obviamente lo superan, y no solo, ¿no? Imaginando la confluencia entre saberes sociales y saberes eh, desde las ciencias naturales, como también una infinidad de formas de comprender que van más allá de los conocimientos académicos, desde la experiencia misma que encarna saberes necesariamente, ¿no? Especialmente las personas que son directamente afectadas por situaciones retadoras. Hay una cuestión vinculada a la diversidad y la participación plural en el conocimiento, en la decisión y la acción, como también una aportación no solo epistémica, como política, ética, ¿no? Lo que amplía la incidencia, el poder am, transformador, que es con mayor capacidad de ofrecer propuestas, caminos socialmente pertinentes y también más implementables. Entonces, las razones son realmente diversas para eso que llamamos transdisciplina y que tiene que ver con la confluencia de actores muy diferentes, que encarnan maneras de pensar, sentir y ser en el mundo que son distintas para responder a algo que nos convoca, interpela a todos y todas, ¿no? Las personas involucradas. Bueno, empezamos a pensar en diálogo con la cuna de este concepto, que es Europa. La noción de transdisciplina nace en 1970. Fue propuesta por Jean Piaget, quien es un gran, ¿no? epistemólogo, que decía Piaget que hemos llegado a un momento en que necesitamos un marco eh, que integre diferentes disciplinas y que también supere, que vaya más allá de los diversos saberes disciplinarios, ¿no? Y luego se fue transformando esta propuesta para abarcar estos conocimientos que no son académicos. Y dialogando con las formas de practicar la transdisciplina y también de comprenderla en el norte global, pensamos que
faltan algunos elementos, ¿no? Viviendo la colaboración desde el sur global y en directa conversación con la investigación acción participativa, que es una propuesta igualmente político-epistémica que nace en Colombia y que luego se amplía, ¿no? En nuestro continente y más allá. Pensamos que la transdisciplina mm, es un proceso que pone al centro la colaboración entre actores diversos para co-construir conocimientos, sí, acciones, sí, pero también poderes diversos que permitan con estos actores de diferentes sectores, sistemas epistémicos y en muchos casos, ¿no? Como el caso de México y Ecuador y muchos países que han sido colonizados en Abya Yala, estamos hablando también de cosmovisiones o ontologías distintas y estos encuentros interepistémicos, interontológicos, pueden darnos pistas importantes para atender problemas o situaciones que también pueden ser definidas de manera participativa por las personas involucradas. Bueno, la transdisciplinariedad crítica se enfoca entonces a una especie de justicia epistémica, a la construcción de, de formas de escucha y uso de la palabra que pueden ser altamente potentes em, para enseñarnos formas otras de ver, pensar el mundo eh, y construir alternativas, ¿no? Y eso sí pone bastante énfasis en esta horizontalización de los procesos de construcción de conocimientos, acciones y poderes, ¿no? Y esta construcción de poder colectivo es clave, sabemos, para la transformación. En un mundo altamente desbordado en velocidades y cantidades de información, no creo que necesitemos mucha información más. Necesitamos reunirnos, eh, crear alianzas para comprender, ¿no? Complejamente desde estas perspectivas que convergen las situaciones que también nos interpelan y de ahí poder también construir acciones y poderes transformadores. Hay varios enfoques nos ayudan, ¿no? Los feminismos, las prácticas antirracistas y la participación, el trabajo en clave decolonial, también las decolonialidades muy propias de nuestro continente nos ayudan a refinar esta mirada ético-política crítica de la transdisciplinariedad. Los retos para implementar, ¿no? Abrazar y construir procesos transdisciplinarios son múltiples. Hay muchos desafíos, yo diría que quizás los más importantes y los menos visibles, ¿no? Los micro, nanopolíticos, son actitudinales y se desaprenden de estas formas de maneras muy diversas también. em, y obviamente eso no se restringe al contexto educativo formal, pero quizás mm, el desafío más importante para la colaboración con actores diversos sea la arrogancia epistémica que se nutre tan fuertemente en los ámbitos académicos. Entonces, esta prepotencia, esta arrogancia que es muy típica en los contextos académicos, nos aleja mucho de la escucha necesaria de otras formas de conocer y ser. Hay muchos prejuicios también con respecto a maneras otras de saber, de construir conocimientos y en gran medida también hay mucho desinterés, muchas veces nutrida justo por esta desconfianza o falta de creencia en la potencia cognitiva de muchos actores que no están en la academia, ¿no? Entonces, estos quizás sean realmente desafíos clave, esta deconstrucción, ¿no? de esas barreras y jerarquías
y, y una pequeña o gran revolución de la escucha. Siento que es algo que nos falta vivir en muchos ámbitos académicos. Los desafíos educativos, como pueden imaginar, también son numerosos. Eh, Hay muy pocos procesos formativos orientados a eso que es convivir, aprender, ¿no? Y de actores no académicos, actores otros, llamémoslos personas campesinas, personas que viven en las ciudades construyendo procesos organizados, ¿no? En las colonias aquí en México, los grupos organizados, las organizaciones de la sociedad civil. em, También, obviamente, todo el manantial fundamental de conocimientos, de saberes y prácticas que proviene de los pueblos indígenas. em, y muchas veces, ¿no? Desde esta gran perversidad que vivimos sistémicamente, las personas más afectadas por los cambios globales, ¿no? Socioecológicos son aquellas que menos contribuyen a estos problemas, y también son las que más cuidan o las que más pueden aportar, ¿no? Desde de eso que es compartir formas otras de estar en el mundo, ¿no? De conocer, de ser, sentir, respetar, ¿no? Y vivir en mayor reciprocidad con los espacios de vida, los territorios vivos. eh, Educativamente, en el contexto de la educación formal, tenemos muy pocos vínculos también con estos otros sectores de manera sostenida, ¿no? Hay muchos retos metodológicos. La transdisciplina exige una especie de posicionalidad compleja, investigas, construyes conocimiento, pero también creas alianzas políticas, también, ¿no? Si quieren, con los sectores gubernamentales, con los sectores de base, con organizaciones, empresas en algunos casos. Hay un trabajo político importante, eh, y micropolítico en el sentido de la construcción de la colaboración y los procesos organizativos. Y también está el rol de facilitación, que es muy, muy propio de quienes estamos impulsando y sistematizando los procesos transdisciplinarios, ¿no? Entonces, sistematizas, facilitas, investigas, construyes alianzas, abres espacios ético-políticos para la palabra compartida, con una participación siempre, ¿no? Deseadamente más horizontal. Y obviamente hay muchísimos retos institucionales con los pocos incentivos a la colaboración transdisciplinaria, los plazos que muchas veces no, no son compatibles, y una burocracia bastante ignorante de estos procesos, incapaz de fomentarla o dar espacio, ¿no? En la falta de reconocimiento también al trabajo colaborativo. Eh, Pese a esta numerosa lista de retos, desafíos, es muy importante constatar, ¿no? Y reconocer que hay también muchos horizontes de acción. Hay muchas maneras de fortalecer la práctica transdisciplinaria, interactoral, intercultural, ¿no? De escucha, construcción de saberes, acciones y poderes. Y eso pasa, en primer lugar, por romper muchas de estas inercias actitudinales a través de la participación directa en experiencias vivas, ¿no? Exponernos a contextos y a actores diversos, y desde esta potente mirada humana, ¿no? Prestarnos a esta escucha ampliada, y darnos cuenta desde la experiencia viva, de la capacidad inmensa que tenemos colectivamente desde estos procesos de colaboración para cambiar situaciones clave. Eh,
en las imágenes, porque pensé, voy terminando la charla, pero no he dado muchos ejemplos, ¿no? Eh, Hoy es miércoles, el domingo anterior, estas fotos son de este domingo, cuando hicimos una visita a un productor en una red de economía solidaria que se llama La Gira. La Gira nace de un proceso que emprendimos en 2018, que eran las giras de aprendizaje por el territorio. Vivo en la región de Jalapa, Veracruz, y a través de un proceso con organizaciones de la sociedad civil, con enfoque ambientalista, realizamos un curso para fortalecer las metodologías participativas en los territorios, ¿no? Y se puede leer eso como fortalecer los procesos de escucha y colaboración, si quieres, ¿no? Eh, en los territorios, y todo es orientado a una gestión compartida, ¿no? De los territorios, con actores más diversos en la toma de decisiones. Estas giras de aprendizaje se implementaron desde una red de custodias y custodios de los territorios, que es una red ciudadana completamente abierta, autogestiva, donde confluyen varias organizaciones y también confluimos miembros de la academia. Y en una de estas giras de aprendizaje, en, caminando un grupo muy diverso de actores por un cafetal donde también había, bueno, era un cafetal muy diverso, ¿no? Aquí cultivamos café de sombra, entonces con una gran diversidad de especies. Empezó a llover, como suele pasar también en Jalapa. Llovió fuerte y encontramos un techito y ahí nos exprimimos, varias personas nos pusimos bajo este techo y empezamos a platicar. Y una señora campesina dice, ustedes que viven en la ciudad podrían apoyarnos más con la compra de nuestros productos. Otra señora campesina dice, claro, eso nos ayudaría mucho y más que son, ¿no?, personas un poco más sensibles a la producción agroecológica en el campo. Este fue el nacimiento de la Red de Economía Solidaria, que hoy ya lleva entonces 6, 7 años de existencia, y seguimos a cada 3, 4 meses realizando las giras de aprendizaje. Este proceso nace con este apoyo de sistematización y reflexividad, ¿no?, como sostenida en parte por, por muchas habilidades, no solo académicas. Hay todo un proceso de sistematización multiactoral, ¿no? Pero sí hay una mano académica importante ahí para fomentar la escucha y la comprensión siempre ampliada de estos procesos, para entender qué problemas atravesamos y cómo podemos ir atendiéndolos, ¿no? Bueno, entonces este es un ejemplo bastante bello, fresco, ¿no? Efectivo, de cómo nos podemos reunir actores muy diversos para aprender y educar por y para la colaboración transdisciplinaria. Nos invita, entre muchas cosas, a visitar estos espacios, ¿no? Traer actores a las instituciones, a la universidad, pero también visitar estos espacios y generar vínculos duraderos. Finalmente, otros campos de acción muy importantes son todo lo que tiene que ver con una metodología educativa más enfocada a aprender otras formas de aprendizaje, otras formas de investigación y facilitación de estos procesos, dentro y fuera de los salones, y también buscar y construir grietas en los sistemas educativos y de fomento a la ciencia para ampliar la práctica transdisciplinaria. Aquí la imagen del PRONACES, que fue un salto en política científica nacional desde CONACYT y que sigue parcialmente por CECITI. Los PRONACES, que fueron 10 programas nacionales estratégicos. Yo participé en un comité ejecutivo del PRONACES de sistemas socioecológicos y sustentabilidad.
Su propuesta fue bastante esperanzadora porque tenía como enfoque la construcción transdisciplinaria de soluciones para los problemas socioambientales en México. Entonces, sí se puede también desde las instituciones construir estos espacios de aprendizaje e implementación de prácticas colaborativas, interactorales, que llevan a la construcción de caminos alternativos bastante importantes en estos tiempos de crisis complejas en todos los ámbitos sociales y ambientales. Bueno, aquí lo dejo y les agradezco mucho su atención. Gracias. Pero lo cierto es que al ser una revista, pues no trabajé mucho el audiovisual y por eso años después decidí investigar en educación superior con el audiovisual, ¿no? Entonces generamos una serie de documentales audiovisuales donde pues se trabaja el tema ambiental, el tema intercultural, el tema artístico y educativo. Ya tenemos 2 capítulos traducidos a más de 10 idiomas y tenemos 3 capítulos más que queremos desarrollar en Brasil, en México y en Italia. Entonces, además de eso, pues también hicimos una saga de videojuegos educativos. Todo comenzó pues con experiencias de clase, investigando sobre los saberes ancestrales, la historia del país. Y bueno, pues eso nos llevó a crear una saga donde además ha sido traducida. Los juegos se pueden jugar en inglés, en quichua, en español. Y lo que hacemos es un abordaje transdisciplinar del currículum para poder pues enfrentar escenarios simulacros de cambio climático global, ¿no? Entonces, los protagonistas son los personajes históricos del Ecuador, donde hay una balanza entre hombres y mujeres, que eso siempre ha sido muy importante, la equidad de género, ¿no? Y bueno, pues también en clase como profesor empezamos investigando y poniéndoles exámenes. Quise pues, traer materiales reciclados para poder trabajar exámenes, ¿no? Entonces les pongo un ejemplo. Algunos chicos traían una caja de una pizza que se abre y ahí dibujábamos un tablero y ahí pues creábamos toda una lógica de un juego de matemáticas, de física, de químicas. Entonces teníamos que utilizar las ciencias, la creatividad, las artes, la espiritualidad, con las cosmovisiones de aquí de los pueblos. Y estos juegos están ahora mismo en registro de patentes para poder comercializarlas. Entonces, estos procesos de investigación en educación superior, lo que estamos haciendo ahora es hacer una transferencia de tecnológica y del conocimiento, pues para generar un emprendimiento educativo que genere dinero, que genere becas para los jóvenes, ¿no? Y en este caso queremos ayudar a las mamás solteras que no tienen apoyo en la institución. Pero además de eso, hicimos un museo en base al concepto de Big History o Gran Historia, que es el que trabajé en mi tesis doctoral, que es la unificación de todas las ciencias que abordan la historia del universo, astrofísica, cosmología, etcétera, la historia del planeta Tierra, geología, morfología, la historia de la vida y la historia del ser humano, ¿no? Entonces ahí descubrí una serie de principios que la naturaleza viene desarrollando y encontré una serie de patrones matemáticos que es en lo que me voy a enfocar en mi charla de hoy, ¿no? Para que entendamos esa parte regenerativa. Entonces, si quieren, pues un poco pueden consultar acá en la página web que les muestro, que es un poco pues el portafolio, para que puedan conocer más publicaciones, videos y partes del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de investigación educativa, lo entendemos desde un carácter multidimensional, con distintas dimensiones tecnológicas, políticas, cognitivas, emocionales, espirituales, éticas, ecológicas, corpóreas y estéticas, entre otras muchas más, ¿no? Entonces, aquí hablamos de una polilógica de saberes y una transdisciplinariedad que va de la mano de otros conceptos como la complejidad, los sistemas complejos, la biomimética, que es la que nos permite imitar a la naturaleza y que les voy a mostrar a continuación, ¿no? Entonces, lo que he ido descubriendo como investigador en estos últimos, qué sé yo, 10 15 años, es que hay un concepto que es el de sostenibilidad y que realmente, pues, se ha ido, pues, si me permiten la expresión, un poco prostituyendo como consecuencia del mal uso que se le ha dado en temas políticos y un micrófono por ahí abierto. Y entonces,
las grandes empresas, las corporaciones, como por ejemplo Coca-Cola o temas de petróleo, pues llaman a sus productos más sostenibles, pero en realidad siguen contaminando. Entonces ha habido un lavado de imagen y un discurso de greenwashing, como se conoce en la literatura especializada, que lo que hacen es querer vender más a costa de hacerle querer al consumidor, al cliente, que su producto pues es menos nocivo para la naturaleza, ¿no? Entonces partimos de que el concepto de sostenibilidad está obsoleto. Ningún país del mundo, después de 50 años hablando de sostenibilidad, ha llegado a ser sostenible y es completamente necesario seguir trabajando hacia el futuro. Y aquí es donde aparece otro concepto que a mí me gusta trabajar, porque viene de los ancestros, viene de los pueblos originarios del Ecuador, los pueblos indígenas amazónicos, del Suma Calzai en Quichua, o mal traducido al castellano como buen vivir, ¿no? Entonces, esa regeneración cíclica es lo que llama la atención y hace que yo venga estudiando y venga publicando sobre la filosofía regenerativa y que se apoya en distintos estudios de otros autores de otras va latitudes. perfeccionando, obviamente, Entonces, las bueno, dos etapas, aquí pero tenemos la a va David Orr, a Gunther Pauli, perfeccionando. A diferencia de la vida a la Danny aprender, Wool, a Edward la vas Mueller. a perfeccionar o la vas a ir desarrollando. Es decir, por ejemplo, yo quiero tocar guitarra, voy a un curso, ¿Cómo hay tocar, que que empiezo a quitar este aprender a micrófono? tocar guitarra El señor y lo voy a ir González perfeccionando, Bautista, voy a ir ¿podría apagar desarrollando esa su habilidad. micrófono, por favor? Sí, chicos, no consigo yo apagar el Ok, micro. pero a veces también aprendemos a coordinar, ¿vale? Entonces, La persona que está como con algo que tú anfitrión, naces y la por habilidad es silenciar el micrófono. González, esa. Hay 3 micrófonos encendidos. Bueno, entonces estos son algunos de los libros que les recomiendo. Diseñando culturas regenerativas de Daniel Wall, que es súper bueno. Tenemos a Edward Mueller en Costa Rica también. Y aquí cabe hacer un inciso. Una de las grandes periodistas de nuestra época, Naomi Klein, que ha recibido múltiples premios por sus libros, como por ejemplo el capitalismo contra el clima, que es buenísimo y se lo recomiendo. Ella muestra cómo los informes de Wikileaks de Julian Assange mostraban cómo pues, las instancias superiores de inteligencia de los Estados Unidos infiltraban agentes en las Naciones Unidas y en otras instituciones de esa organización para modificar las declaraciones que se dan sobre sostenibilidad y demás, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven cualquier informe de sostenibilidad, lo primero que aparece es la dimensión económica, después la social y por último la ambiental, ¿no? Entonces, en ese orden. Entonces uno se da cuenta de cuán corrupto ha sido diseñado ese sistema. Basta ver cómo sigue habiendo simplemente 5 países que son en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que son los que toman decisiones, ¿no? Entonces, Edward Müller, de origen alemán, pero que fue rector en Costa Rica, en la universidad y todo, él crea otras dimensiones como la espiritual, la cultural y la política, ¿no? Para hablar de un concepto que es el de desarrollo regenerativo. Entonces, creo que también es interesante. Tenemos a Gunther Pauli, que nos habla de economía regenerativa o economía azul, basado en la naturaleza, cómo a partir de la imitación de los procesos naturales se puede generar empleo, se puede generar dinero, al mismo tiempo que se regenera la salud de nuestro planeta. Entonces yo creo que esa es la filosofía y ese es el horizonte en el que venimos trabajando, ¿no? Aquí tenemos un concepto que me causa un estruendo cognitivo, que es el de capitalismo regenerativo, pero como vemos en el corazón de los Estados Unidos, en Nueva York en este caso, el Instituto de Capitalismo Regenerativo también aborda desde ese mismo paradigma, sin salirse, pero este tipo de visión, ¿no? Entonces ellos establecen que lo sostenible pues no se consume los recursos naturales, pero tampoco avanza, ¿no? Y lo regenerativo es aquel que transforma y que cambia, ¿no? Entonces, en mis investigaciones, lo primero que hacemos también es deconstruir el vocabulario, los conceptos que erróneamente pues, hemos ido aprendiendo en la literatura como recurso natural. La naturaleza no es un recurso, es un patrimonio, es un bien sagrado. Entonces, cuando hablamos de regeneración, hablamos de patrimonio y hablamos de algo mucho más importante, espiritual, sagrado, de conexión.
Entonces, ahí el lenguaje que utilizamos, pues también tiene que cambiar para poder cambiar ese paradigma, ¿no? Porque si seguimos denominando recurso, pues seguiremos pensando que es un objeto inerte, ¿no? Y como vemos, la naturaleza pues ha sido durante mucho tiempo vista como una maestra, un modelo y un mentor, ¿no? Y aquí llegamos a la parte de la biomimética, que me encanta y me fascina, ¿no? Porque a lo largo de la historia de la humanidad, todas las culturas y civilizaciones siempre han mirado a la naturaleza como un modelo a seguir. Entonces, la revolución biomimética es aquella que utiliza los patrones de coevolución intersistémica que se vienen dando durante 3.800 millones de años y lo aplican a distintas dimensiones, ¿no? Entonces, se aplica en las artes, en la arquitectura, en la medicina, en el textil, en la robótica, en la ingeniería, en la espiritualidad, por ejemplo, en el tai chi. Se utiliza mucho cuando hacemos pues el escorpión, el dragón, etcétera. Y algo que también le hace reír mucho a mis estudiantes es el Kama Sutra de los pueblos de la India. En el hinduismo hace más de 4.000 años, pues también se imitan posiciones de animales para tener sexo tántrico, ¿no? Entonces, la naturaleza siempre ha sido un punto de encuentro transhistórico, metacivilizatorio y que nosotros tenemos que volver a recuperar, ¿no? Entonces, la bioinspiración, debido a la gran cantidad de especies que seguimos teniendo, es prácticamente infinita y es a partir de ahí que se generaron muchos emprendimientos, como este que vemos aquí en Colombia, que generó muchos puestos de trabajo y permitió regenerar una selva, como este de aquí que recogía los pozos del café. No sé si ustedes saben, pero ese capuchino o ese expreso que nos tomamos solamente contiene el 0,2% del grano que se recolecta, sin nombrar la planta y demás. Entonces estamos en un capitalismo que desecha todo, que no es circular, que no es una economía ecológica y que desechamos todo el tiempo. Entonces se dieron cuenta que con esos pozos del café podrían generar hongos, proteínas, en ese sentido, ¿no? En Brasil también se hizo con las personas que vemos acá, pues cómo plantar algas absorben el dióxido de carbono y producen espirulina al respecto, ¿no? Que es una fuente proteica muy grande. En Japón igual, pues vemos en temas de arquitectura bioclimática, con bambú, que crece muy rápido y utiliza muy poca agua, y en fin, y tenemos muchos más al respecto, por ejemplo, este de México, con un pañal normal de bebés que utilizamos varios al cabo del día y que tarda en torno a 200 años en degradarse porque está lleno de plásticos, ¿no? En cambio, estos que son de almidón, de algodón, se degradan en torno a un año, ¿no? Son muchos, son como ven, mucho más rápido el poder hacerse. Entonces, hay muchas formas de generar dinero, emprendimiento para atender las necesidades sociales y de las comunidades, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos cambiar de metodologías activas y participativas? Bueno, pues la investigación, desarrollo e innovación que nosotros trabajamos en Ecuador se fundamenta en un posicionamiento epistemológico, ontológico, de horizontalidad con las comunidades. Les invitamos a que vengan al mundo académico, los académicos vamos al mundo pues, rural a enriquecernos también pues, con esas prácticas a la Pachamama, con esos rituales y cómo nosotros podemos aprender y crear otro tipo de investigación en la educación superior a partir de ese diálogo, ¿no? Entonces, como decano de innovación educativa y de emprendimiento, generamos pues un modelo basado en la Cruz Andina o en la Chacana, que también se conoce, de cuatro grandes áreas, cuatro direcciones. La una es didácticas innovadoras, enfocadas en temas de juegos, como lo que os he mostrado, el tema de economías culturales y creativas, que en México también pues se trabaja muy bien, y es tema más artístico, de música, de danza. Tenemos emprendimientos educativos de cómo generar a partir de incubadoras, semilleros, aceleradoras, coworking, bootcamp y los clubes que formamos. Y la transferencia de tecnología y conocimiento, que está todo más volcado a la tecnología. Ahora bien, innovar en estos procesos de investigación de la educación superior no necesariamente es una cosa u otra, sino que casi siempre aparecen unas mezcladas con otras. Entonces yo siempre pongo el ejemplo pues de la quinoa
o del chancho, ¿no? Que siempre es proteína con grasa o con carbohidrato, entonces siempre nos vamos a encontrar en la naturaleza, en la comida, pues distintos elementos que se combinan, ¿no? Pues a la hora de investigar en educación superior y queremos innovar, siempre vamos a tener que hacerlo desde distintas aristas, por norma general, ¿no? Entonces, para ir súper rápido y no detenerme aquí, pues algunas de las experiencias que ya les he comentado con los documentales que les invito a visitar porque son muy, muy interesantes. Viajamos a la Amazonía ecuatoriana, viajamos a los pueblos afro también. Y en el caso de España, pues conocimos a los grandes artistas que nos abrieron su casa y nos mostraban pues, sus experiencias interculturales, educativas, de investigación, ¿no? Entonces, bueno, pues en la universidad hemos hecho muchos cursos, talleres, robótica, hemos trabajado con distintas formaciones, cursos de formación también con realidad virtual, realidad aumentada, con los juegos que le hemos dicho que hemos creado, la aplicación de radar para ayudar a encontrar a nuestros estudiantes universitarios trabajo que les permita pues pagar los costos, el videojuego que les mostraba antes, además hicimos un transmedia, imprimimos títeres también a partir de esos diseños que hicimos y son varios los videojuegos, ¿no? De esa saga. En la gestión de economías creativas culturales, pues destaca el museo que hicimos, que tenemos videos también por internet que les puedo mostrar, y trajimos toda una repertorio de recursos didácticos alineados con la física, ¿no? Sobre todo con las energías que no se puede ver, que nuestro ojo no puede ver las ondas de radio, las ondas de internet, pero sabemos que existen. Entonces, a través de ciertos dispositivos, pues hemos logrado mostrar lo invisible, ¿no? Que también es muy importante. Y entre esas cosas, por ejemplo, con esta placa de Chanley que vemos aquí a la izquierda, donde uno echa arena o echa sal y le vamos cambiando la frecuencia, vamos teniendo distintas figuras. Pues entonces esas mismas figuras lo que nos interesa es que pues aparecen paradójicamente en algunos símbolos de culturas ancestrales de los Andes y de más allá, en la India, en Argentina y demás, ¿no? Y esa misma temática también la encontramos en la biología, en la piel de las tortugas, de los leopardos, de los jaguares, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa visión transdisciplinar de formación docente, de la investigación en educación superior, vemos cómo hay patrones matemáticos, físicos, biológicos, químicos que contrastan y que están en armonía con ciertos saberes ancestrales, ¿no? Entonces, eso es un poco la parte que más nos emociona. Bueno, pues un poco la explicación de los juegos que creamos, como les comentaba antes, cómo está aterrizado al currículum ecuatoriano, Pachacamas, que se traduce del quichua al castellano como guardianes de la naturaleza. Entonces, todos los juegos que hacemos están destinados a hacer simulacros del cambio climático global que ya ha comenzado y que queremos que los jóvenes pues empiecen a desarrollar un pensamiento crítico y creativo para poder solventarlos en sus comunidades, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí no tengo tiempo para detenerme a explicarlo, pero hay distintas profesiones con distintas habilidades, con distintos desafíos para poder trabajar, ¿no? Y bueno, en la última área de gestión de emprendimiento, pues hemos hecho distintos bootcamps, distintos semilleros, incubadoras, aceleradoras de proyectos para que nuestros estudiantes, además de docentes investigadores en el mundo de la educación, sean también gestores y emprendedores, ¿no? Tengan otra dimensión que les permita a ellos crear dispositivos, recursos didácticos que después puedan comercializar y vender, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poco este último resumen. Y la última parte que quería pues un poco pues concluir es precisamente pues cómo podemos aplicar esta filosofía regenerativa inspirada en la naturaleza para promover una mejor investigación en educación superior, ¿no? Pues como vemos, los ingenieros utilizan la trompa del elefante para pues, utilizar, por ejemplo, manipular residuos nucleares en las centrales nucleares y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de transformar la educación superior, yo les invito a todos ustedes a irse a la naturaleza, a salir de la urbanidad, a volver a conectarse de manera espiritual, libre de dogmas religiosos, a aprender de aquellos que llevan toda la vida en el campo, escuchando a los pajaritos, viendo cómo crecen las plantas, etcétera, porque eso nos va a permitir entender las claves de ese cambio, ¿no?
Y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo. Regenerar significa sanar vínculos rotos entre cuerpos, culturas y territorios realmente, ¿no? Entonces, el territorio y el conocimiento de los ecosistemas de ese territorio nos permite reformular, desaprender para volver a reaprender sobre nuestros tiempos de vida. Entonces, una investigación superior en educación superior tiene que ser estar 100% ligada con las comunidades, con las necesidades de la gente. No podemos seguir los científicos, los educadores, hablando de manera abstracta si la gente sigue sufriendo, sigue teniendo problemas. Entonces, tenemos que reconfigurar radicalmente ese paradigma y tenemos que incluirnos de manera ontológica con los procesos de vida, ¿no?, que la Tierra tiene. Entonces, hay que ampliar esa parte humana, educar con y desde la Tierra, incluir a todas las formas de vida, porque hay una conciencia, hay una cognición incluso en las plantas que no tienen cerebro, y esto es algo que ya Maturana y Varela vienen hablando desde hace décadas. Y bueno, pues ese sentir, pensar, actuar, de poetizar, de regenerar, esa parte yo creo que es muy importante. Entonces, viendo que se consumió mi tiempo, pues solamente recomendarles también, si les interesó, tenemos una charla TEDx que pueden buscar, que se conoce precisamente como aprender a sentir, pensar y actuar con la naturaleza, ¿no? Entonces yo les invito a todos ustedes a salir de esa rueda epistemológica en la que estamos en el corre-corre de nuestro día, del trabajo a casa, de casa al trabajo y poquito más, para, bueno, pues para hacer un cambio en nuestro paradigma. Muchísimas gracias por su atención. No sé si hay alguna pregunta. Tratando estos temas de la sostenibilidad, y algo que resulta interesante es que esta forma de cómo maquillan o se maquillan en algunos ámbitos la sostenibilidad, esta filosofía regenerativa que cubre varios ámbitos, espiritual, cultural, social, político, económico, y la utilización de la biomimética para utilizar algunos rasgos de la naturaleza que nos pueden servir para mejorar la vida humana. Y el programa de emprendimiento educativo innovador que menciona Javier, pues la verdad aporta, enriquece, da pauta a nuevas utilidades, ¿no? Por otro lado, tenemos la transdisciplinaridad que va más allá de la multidisciplina y la interdisciplina, es la antesala, digamos, a esta parte del pensamiento complejo, que nos invita a- al bien común, ¿no? A identificar esta diversidad, hacer mejores las transformaciones y de una manera también nos propone una investigación transdisciplinar que podemos decir es comprender la complejidad del problema, eh, identificar diversas percepciones, experiencias experienciales y científicas. Y nuevamente nos encontramos con el desarrollo del bien común. Muchas gracias a ambas, por su participación. Y bueno, estamos en tiempo para poder interactuar un poco con los asistentes. Lamentablemente tenemos poco tiempo. Pero aquí hay alguna intervención que quiere hacer uno de nuestros asistentes. Comento mediante lo que aparece en el chat y cualquiera de ustedes puede iniciar el comentario o la respuesta a esta inquietud. Dice, la educación superior, como es hoy, fue pensada y proyectada por personas convencidas de que era lo mejor y hoy algunas se quejan de lo que es hoy. El riesgo de este desprendimiento prospectivo es que nadie conoce realmente el futuro y avances. Por innovar, por intentar hacer de diferente manera, se desconecta de las realidades tal cual es, de los hechos. Entonces, ¿cómo sabemos que hoy proyectamos como un futuro mejor no deriva en algunos infiernos y desfiladeros de los que después no nos haremos cargo? Bien, doctor Javier, doctora Juliana, no sé, cualquiera puede comentar. Bueno, de forma muy breve, para darle paso a la doctora Juliana Merzón. Creo que las universidades, pues son ese prefijo ya quiere decir que hay una única dimensión de pensamiento. Por lo general, en mi formación en Brasil
y lo que he visto en otros países latinoamericanos, siempre se ha tendido a copiar modelos europeos, siempre ha sido la tendencia histórica, un conocimiento eurocéntrico. Cuando uno estudia filosofía, estudia a los griegos, a pesar de que los griegos nunca estuvieron en Latinoamérica, ¿no? Al menos no existen pruebas hasta el día de hoy. Entonces, creo que hay que romper con esa visión, hay que crear un mundo académico latinoamericano, iberoamericano también, ¿por qué no? Am, y por ejemplo, será unos 2 o 3 años, hice un curso para decanos latinoamericanos y en la DAD alemana nos enseñaban cómo existen tres grandes modelos de educación superior en el mundo. El chino, que por el idioma se nos va, el anglosajón y el de la Unión Europea, ¿no? Que es un poco el que se ha adaptado en la gran mayoría de países de América Latina. Con el plan de Bolonia, de hace apenas unos años y demás. Entonces, creo que en Latinoamérica, fíjense ustedes que para que un ecuatoriano vaya a México a estudiar o un mexicano vaya a Colombia o a Panamá o a Costa Rica o a Perú, hay que hacer todo un papeleo increíble de homologación de créditos, de títulos, de papeles en la CONACYT, en la CENESID, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, los 27 países de la Unión Europea, a pesar de que hablan distintos idiomas, francés, italiano, portugués, etcétera, se les homologa y cualquier ciudadano puede ir a seguir estudiando o a trabajar con el título en cualquiera de esos países. Entonces, yo creo que es una deuda que tenemos desde las universidades, desde mirando al futuro, ¿no? ¿Por qué un mexicano no puede estudiar en Brasil? Sin ese papeleo, o en Panamá, o en Perú, o en Ecuador, o en Argentina, o en Chile, y cada vez que queremos hacerlo hay que hacer un papeleo increíble de muchos meses, ¿no? Entonces creo que es hora de reunirnos, de conciliar posturas. Si la Unión Europea, que es mucho más diversa en términos lingüísticos, lo ha conseguido, pues creo que a pesar de sus deficiencias, pues representan ciertos cánones, lineamientos para poder seguir imitar, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa es una reflexión que dejo en voz alta. No tengo una respuesta mágica a la pregunta, más bien otras cuestiones que me surgen a partir de las mismas. Gracias, Javier, por tu respuesta. Bueno, Reinaldo Rocha, quien nos hace esta pregunta de cómo saber que lo que proyectamos como un futuro mejor no nos lleva a problemas, ¿no? Eh, Hay algo muy importante cuando construimos conocimientos y acciones de manera colectiva. eh, Como todo proceso colectivo, hay una autorregulación y hay un sentir que nos permite ponernos en el mundo de una manera más o menos potente en el sentido de la transformación. Nunca hay certezas. Entonces, ¿cómo asegurarnos de que ¿no? Preguntas luego más abajo sobre los riesgos de valorar otros tipos de conocimiento, las certezas? Si buscamos certezas al trabajar con las y los diferentes, no sé si es una buena actitud de entrada. No vamos para tener certezas, para controlar los futuros y lo que pueda derivar de nuestros caminos co-creados. eh, Vamos porque sabemos, ¿no? Para mí es una convicción, am, pensar y actuar de manera colectiva es mucho más transformador que intentar hacerlo de forma aislada. Y la academia, de verdad, podemos decir muchas cosas, formar mucha gente, pero en un mundo en crisis, donde hay mucha urgencia y una amplitud, una magnitud impresionante de los problemas, seguir en esas trincheras, ¿no? Como abstractas, no nos pone en un lugar de mucha relevancia social, socioambiental, ¿no? Entonces, no es por las certezas que colaboramos, no las hay, yo diría, pero es por la necesidad, por la esperanza crítica, por no soportar no hacer nada, por
por abrazar una postura que no es cínica ante todo lo que estamos viviendo, sino porque sentimos en nuestra piel el dolor de lo que está pasando actualmente y sabemos que solas somos muy poco efectivas, ¿no? Podemos contribuir muy poco. Por eso nos unimos y más allá también de nuestras formas, salimos de nuestra zona de confort para construir conocimientos, acciones y poderes con actores muy diversos. Muchas gracias, doctor Javier, doctora Juliana. Nos estamos acercando al cierre de esta sesión. Ha sido un gusto estar con todos ustedes. Y les voy a pedir a la doctora Juliana y al doctor Javier que hagan un cierre breve, si pueden, de unos, a lo más 3 minutos. eh, Alguna reflexión que consideren pertinente de lo que se ha vertido en este seminario. Doctora Juliana, por favor. Ya, te escuchaba muy bajito. Entiendo que es Ok. una reflexión de cierre. Creo que no me he dejado nada en el tintero. Creo que hay que experimentar, hay que quitarnos la titulitis de doctores, de magíster, de licenciados, ser más humildes, desaprender, bajar, quitarnos el ego, y eso es una misión muy difícil en el mundo académico, pero creo que cuando tendemos a esa inercia es que nos dejamos sorprender por ciertas prácticas cotidianas, comunales, ancestrales, que enriquecen mucho y que cuando se practican es porque generación tras generación han sido útiles y suficientes, ¿no? La mercadotecnia, el mundo industrial, el mundo del marketing nos vende cada vez más tecnologías, más programas, más software, más todo, y, y sobrevivir en el planeta Tierra, nuestra experiencia nos lo dice, nunca hemos necesitado nada de eso. De hecho, cada vez estamos más cerca de nuestra propia autodestrucción con bombas nucleares, con cambio climático, con virus, etcétera, que con pandemias virales que nunca antes, ¿no? Entonces creo que dar un pasito al lado y volver a revisar esa parte ancestral comunitaria es fundamental para mejorar y para transformar la educación superior. No consiste en invertir más dinero, y el dinero probablemente sea parte de la solución y del problema cuando no lo hay. Entonces, creo que esa es la última reflexión que quería dejar yo, ¿no? Y agradecerles pues a todos ustedes por estar aquí, a IPN por la invitación y a la doctora Juliana también por compartir toda su sabiduría extraordinaria. Muchas gracias, doctor Javier. Gracias, gracias Javier también por este mensaje tan importante, ¿no? De soltar, dejar los egos y aprender, ¿no? Ponernos a escuchar y a vincularnos fuera de nuestra zona de confort, ¿no? Em, para mí un mensaje importante tiene que ver con también darnos cuenta una y otra vez que los espacios donde hacemos vida, ¿no? Y el trabajo ocupando tanto tiempo de nuestra vida, las instituciones que quieren también generar cuadrículas en nuestra forma de ser, ¿no? Formatearnos. em, También son lugares de mucha vida y de vida plural. Siempre la diversidad tiene una fuerza impresionante, ¿no? Como muchos estudios y libros muy bellos muestran, incluso en las ruinas, la vida, ¿no? Encuentra su lugar, nace de las grietas, insiste, persiste, la diversidad es un principio de la vida en general. Y las instituciones, por más impositivas que parecen ser, también son lugares de vida y de diversidad. Eso lo que significa es que hay mucho por probar, hay mucho por experimentar, em, salir, ¿no? de este cuadrado imaginativo. Las cosas no están dadas. Em, Eso es también algo, ¿no? Entender que podemos hacerlo de formas muy distintas. Claro, solitas no, pero si nos juntamos algunas personas inconformes y creativas, uff, todo lo que se puede experimentar, incluso en un ambiente institucionalizado, ¿no? Con una educación convencional, jerarquizada y
también se pueden abrir espacios de libertad y experimentación para aprender, ¿no?, colectivamente, salir de este lugar de supuesto saber, de arrogancia, y ponernos a escuchar, empezando si quieren por las y los estudiantes, ¿no? Y hacer colectivamente pequeñas acciones internas a la institución, luego explorar espacios externos con actores un poco más alejados de este cotidiano educativo. También pueden ser pequeñas revoluciones que transforman vidas completas, ¿no? Bueno, aquí la invitación a osar y probar creativamente maneras otras, ¿no? Poniendo al centro los aspectos ético-políticos de una escucha, de una sensibilidad para transformar en aspectos también, dimensiones muy diversas, nuestro cotidiano. Gracias. Muchas gracias, doctora. La Liga de Asistencia aparece en el chat. Se les invita a requisitarla para tener asistencia el día de hoy. Me voy a permitir pedir que mostremos los reconocimientos que se entregarán en su momento, tanto a la doctora Juliana como al doctor Javier. Bien, el octavo seminario de investigación educativa del Instituto Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Formación e Innovación Educativa, otorga la presente constancia a Javier Collado Ruano por haber participado como ponente invitado con el tema Educación Ambiental Regenerativa, tejiendo saberes interculturales para transformar la educación superior, en el evento académico octavo seminario de investigación educativa llevado a cabo el 24 de septiembre de 2025. Firma la directora de Formación e Innovación Educativa, María Magdalena Baltasar. El siguiente, por favor. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Formación e Innovación Educativa, otorga la presente constancia a Juliana Mercón por haber participado en el octavo seminario de investigación educativa con la ponencia Transdisciplinariedad Crítica, Complejidad y Justicia Epistémica. Aportación se llevó a cabo en línea el 24 de septiembre del presente. Firma la directora de la Dirección de Formación e Innovación Educativa, Magdalena Baltasar. Muchas gracias. Gracias por estas aportaciones. Muchas gracias, doctora Juliana, doctor Javier. Voy a dar la palabra a la doctora Marta Alicia Tronco para el cierre de esta sesión del día de hoy. Muchas gracias, Ángel, que hemos trabajado de manera conjunta en la organización de esta propuesta de seminario, porque nos permite conocer otras perspectivas, otros horizontes, pero indudablemente nos permite también tener una esperanza desde muchos lugares de que la educación a través de diversas formas logrará un mundo mejor, con paz, esperanza y tranquilidad. Muchísimas gracias, doctora Juliana, doctor Javier, muy agradecidos por regalarnos su tiempo y su experiencia, y a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros de parte de esta Dirección de Formación e Innovación Educativa del Departamento de Investigación Educativa. Agradecemos su participación y nos veremos pronto en otro espacio, estoy segura. Muchísimas gracias a todas y a todos.